Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y hoy tenemos un tema que va a hacer que se les erice la piel de gallina. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas y las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado, vamos a sumergirnos en esa enigmática conexión que siempre ha flotado en el aire entre ellos, esa que nos ha mantenido pegados a la pantalla, preguntándonos qué hay de cierto en los rumores. Y créanme, lo que vamos a revelar hoy podría cambiar la forma en que ven su historia. Así que si son amantes del drama, de las historias que te atrapan, y quieren saber los últimos secretos que rodean a estas dos estrellas, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras revelaciones. Esto se pone bueno. A ver, empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que se hicieron inseparables gracias al fenómeno mundial que fue Erkenci Kuş, o pájaro soñador, como la conocemos en muchos países hispanohablantes. ¿Quién no recuerda a Can Divit y Sanem, esa pareja tan química, tan apasionada, que nos hizo suspirar y creer en el amor de cuento de hadas? Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la chispa fue palpable. Su conexión era tan auténtica, tan creíble, que la línea entre la ficción y la realidad empezó a desdibujarse para muchos de nosotros. Y es que, seamos honestos, cuando ves a dos personas actuar con tanta naturalidad, con tanta complicidad, es difícil no preguntarse si esa magia que vemos es solo actuación, o si hay algo más detrás de cámaras. Los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a circular casi tan rápido como sus personajes se enamoraban. Las redes sociales explotaron con teorías, fotos compartidas, y un sinfín de especulaciones que alimentaban la fantasía de sus seguidores. Cada gesto, cada comentario, cada aparición juntos era analizado al milímetro. Y aunque ellos siempre mantuvieron un perfil público bastante reservado, intentando separar su vida privada de su carrera, era imposible ignorar la energía que emanaba de ellos. Parecía que realmente se entendían, que compartían algo especial, algo que iba más allá de un guión. Y es aquí donde entra la parte intrigante porque, como saben, en este canal nos gusta ir un poco más allá. No solo nos quedamos con la superficie. Y lo que hemos logrado desenterrar sobre esa relación, o la posible relación, nos ha sorprendido. Porque aunque en su momento se habló de un posible noviazgo que se habría consolidado tras el fin de las grabaciones, la historia tiene matices, y quizás algunos secretos que no salieron a la luz de la manera que esperábamos. Recuerden que Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, y con ese éxito vinieron invitaciones a eventos, alfombras rojas y entrevistas conjuntas. En cada una de esas apariciones, la tensión y la química entre Can y Demet eran evidentes. Hablaban con cariño el uno del otro, compartían anécdotas de las grabaciones, y sus sonrisas parecían sinceras. Los fans ávidos de confirmación interpretaban cada palabra, cada mirada, como una señal inequívoca de que estaban juntos. ¿Y quién podía culparlos? La narrativa romántica que construyeron en pantalla era tan poderosa que era difícil separarla de la vida real. Pero aquí viene el giro de la historia. Con el tiempo y a medida que las carreras de ambos tomaban rumbos diferentes, la narrativa pública sobre su relación también cambió. Si bien nunca hubo una negación explícita y contundente de un romance en su momento, tampoco hubo una confirmación oficial. Y ahí es donde reside el misterio que queremos explorar hoy. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue solo una conexión intensa de compañeros de trabajo que se malinterpretó? ¿O hubo algo más, algo que prefirieron mantener en la esfera privada? Vamos a pensar en los detalles. Después de Erkenci Kuş, ambos continuaron cosechando éxitos. Can Yaman se convirtió en una superestrella internacional, con proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir también siguió brillando en la televisión turca y explorando nuevas oportunidades. Y es natural que con carreras tan demandantes, las relaciones personales a veces tomen un segundo plano o se vuelvan más complejas de gestionar. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad, basándonos en información y testimonios que han ido surgiendo, es que sí existió una relación muy cercana entre Can y Demet. No era una simple amistad de compañeros. Había un afecto genuino, una admiración mutua y, según fuentes cercanas, una conexión emocional significativa. La intensidad de su trabajo juntos en Erkenci Kuş, las largas horas en el set, la pasión que compartían al dar vida a sus personajes, sin duda fortaleció ese vínculo.
Y es muy probable que esa conexión se haya extendido fuera del set a L- por un tiempo. Sin embargo, y aquí es donde entra la noche de fiestas y secretos revelados de nuestro título, la forma en que esta relación, o su final, se manejó públicamente, es lo que genera tantas preguntas. Se especula mucho sobre si existió un noviazgo formal o si fue más bien una relación intensa y apasionada que, por diversas razones, no llegó a consolidarse como una pareja oficial a largo plazo. Y es precisamente en esas fiestas a las que asistían juntos, en esos eventos donde la línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba, donde se habrían gestado muchas de esas intimidades que luego alimentaron los rumores. Pensemos en el impacto de la fama. Cuando eres una estrella de la talla de Can Yaman o de Method Demir, tu vida privada está bajo un microscopio constante. Cada paso en falso, cada aparición pública, puede ser interpretado de mil maneras. Y quizás para proteger su espacio personal, o para evitar la presión mediática, decidieron no dar un nombre oficial a lo que vivían. O quizás simplemente la relación tuvo un ciclo natural, como muchas otras relaciones, y evolucionó hacia una amistad o una distancia respetuosa. Lo que sí es innegable es la huella que dejaron en la memoria de sus fans. La pareja Can y Demet en Erkentzikos se convirtió en un ícono. Y esa nostalgia, esa añoranza por verlos juntos de nuevo, es lo que sigue alimentando el interés en su vida personal. Es como si todos quisiéramos que ese cuento de hadas que vimos en pantalla tuviera un eco en la vida real. Hemos visto a lo largo de los años diferentes escenarios. Por un lado, momentos en los que parecían distanciados, y por otro, reencuentros casuales en eventos o mensajes de apoyo mutuo en redes sociales que avivaban la esperanza de los seguidores. Estos pequeños gestos son los que nos hacen pensar que, si bien quizás no fueron pareja en el sentido tradicional o a largo plazo, la conexión siempre estuvo ahí, latente. Y aquí es donde queremos ser transparentes con ustedes. En este canal buscamos la verdad, pero también entendemos la importancia del respeto a la privacidad. Lo que podemos confirmar es que hubo una química innegable, una conexión profunda y, probablemente, una relación íntima y significativa. Las fiestas y los eventos públicos fueron, en muchos casos, el escenario donde esta relación se hizo más visible o, al menos, donde los rumores cobraron mayor fuerza. Los secretos revelados no son tanto hechos escandalosos, sino más bien la comprensión de que la dinámica entre ellos era compleja, influenciada por la fama, la presión mediática y probablemente por decisiones personales que no llegaron a ser de dominio público. Podríamos decir que la historia de Can Yaman y de Method Demir es un ejemplo fascinante de cómo la ficción puede inspirar una conexión en la vida real, y cómo la vida real, a su vez, puede ser moldeada por las expectativas del público. Lo que vivieron, sea lo que sea, dejó una marca imborrable en sus carreras y en el corazón de sus fans. Y esa chispa que compartieron, esa complicidad que tanto admiramos, sigue siendo un tema de conversación y especulación. ¿Hubo una ruptura dolorosa? ¿Fue una decisión mutua? ¿Siguen en contacto? Estas son las preguntas que quizás nunca obtengamos una respuesta definitiva y pública. Y eso, queridos amigos, es parte del encanto y del misterio que rodea a las grandes estrellas. La vida real, a veces, es mucho más sutil y compleja que cualquier guión de telenovela. Así que, para resumir, lo que hemos explorado hoy es la profunda conexión que existió entre Can Yaman y Method Demir, tejida a través de su exitosa colaboración en Erkentzikos. Hemos hablado de cómo los rumores de un romance surgieron de esa química innegable y de cómo, aunque nunca se confirmó oficialmente una relación a largo plazo, existió un vínculo especial, marcado por el afecto mutuo y la admiración. Los eventos públicos y las fiestas de la industria habrían sido escenarios donde esta conexión se hizo más palpable, alimentando las especulaciones y el deseo de los fans de ver esa magia traspasar la pantalla. La naturaleza exacta de su relación y su eventual evolución siguen siendo un tema de debate, pero lo que queda claro es el impacto duradero que tuvieron juntos en la cultura pop y en el corazón de sus seguidores. Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos de la vida de estas dos estrellas, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en su mundo y que esta revelación les haya dado una nueva perspectiva. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la conexión entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías y compartan sus recuerdos de Erkentzikos. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo más secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Khan y de Met, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Queremos seguir trayéndoles contenido intrigante y emocionante, y su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más revelaciones. Chao, chao.